Bueno, hoy me toca. Hoy vamos a compartir sobre Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vamos a ir pasando a este versículo para poder sacarle el lado práctico, dándole un poquito más de entendimiento y el provecho para la iglesia, ¿no? Leo, Primera de Juan 5, 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, dice. Una traducción de la Biblia Dios habla hoy, la versión 94, lee este versículo de la siguiente manera y dice, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Tremendo versículo. La palabra mandamiento es una orden, un mandato, es una palabra griega que se llama éntole, que también significa instrucción. No es simplemente una orden, sino que conlleva, refiriéndonos a la palabra de Dios, una instrucción para la vida, para ese obedecer, ¿no? El mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios están ligados íntimamente con el amor de Dios. Si nosotros queremos manifestar el amor de Dios, no nos queda otra, como dice esta versión, ¿no?, en obedecer sus mandamientos. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Esa es la manera en que el amor de Dios empieza a fluir en nuestras vidas y a ser manifestado el poder de Dios, porque donde yace el amor de Dios, yace el poder de Dios. Estos mandamientos son dados por alguien, dice un diccionario, que tiene la autoridad de hacerlo, pero no solamente la autoridad, sino que en este contexto también tiene la capacidad de hacer, de instruir, porque es sabio en eso que ordena, manda o instruye. Tremendo, ¿no? Un ejemplo de la parte de esta primera parte del versículo, quiero que pasemos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 15. Dice, los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden, éntole, mandamiento, para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. O sea, otras versiones dice que estas personas que se encargaron de llevar a Pablo a Atenas, que estaba en Berea, testificó ahí en Berea, creyeron unos cuantos, ¿no? Y se enteraron los judíos de Tesalónica, entonces lo llevaron para Atenas. Otras versiones dice, y volviendo, dieron a conocer las órdenes que se le había dado para Silas y a Timoteo de que volviesen a Pablo lo más pronto posible, ¿no? Ese es un mandamiento, una instrucción que ellos debían hacer, ¿no? Fíjense el versículo, a ver, un ejemplo de mandamiento que hoy tenemos, podemos ver en Colosenses capítulo 3, por favor.
Ahora, el mandamiento es dado a las personas que desde su corazón en este contexto han aceptado ser siervos. ¿Entienden? Porque Dios no da mandamiento en el Señor a cualquier persona. Deja disponibles sus mandamientos para cualquiera que quiera creer, pero en sí estos mandamientos están disponibles para los que creen, para los que verdaderamente han aceptado ser siervos. Y este versículo 16 es un ejemplo de mandamiento. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Un mandamiento nunca va a ser una carga. Vamos a desarrollar esto. Pero siempre tiene que ser con la idea de que cuando vos estás obedeciendo un mandamiento, estás amando a Dios. Nunca ahí resulta una carga para el que lo hace. Porque el corazón del que cree, o el que viene a creer, entiendo yo que es amar a Dios. Por eso viene a creer que verdaderamente el amar a Dios no es algo, como sabemos muchos de nosotros, meramente sentimental, sino que es una acción continua en el diario vivir del que cree. Es un estilo de vida. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. ¿Cómo es posible que nosotros podamos obedecer a Dios o amar a Dios obedeciendo sus mandamientos? Este gran versículo nos lo cuenta en el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, dejándonos disponible que podamos ser o retribuir de alguna manera su amor por medio de Cristo. El versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese fue el amor que Dios desplegó hacia nosotros para que hoy por hoy nosotros tengamos la oportunidad de retribuir este amor. El versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues aquel que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es algo bastante lógico, ¿no? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. De esa manera que Dios entregó a su Hijo para que vivamos por Él, muchos de nosotros debemos entregarnos, no en nuestra vida, sino en nuestro diario vivir, al servicio del hermano, para el bien de él y no solamente el propio, ¿no? Como dice la palabra. Capítulo 5, versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es nacido de Dios y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La palabra de Dios es la que nos instruye a que no busquemos, por ejemplo, cada uno nuestro propio bien solamente, sino también el del otro. Lo que hizo Dios para con nosotros. Dios estaba bien, no necesitaba nada, pero hizo un bien para con nosotros, para que estemos bien nosotros y a su vez Él también, porque hacer bien, amar con esta manera de amar, la de Dios,
produce en nosotros, como dice esa gran parábola, a 30, 60 y a 100 por uno. Nunca esto va a reducir en nuestras vidas. Siempre esto va a producir en nuestras vidas y en la venidera. Eso es lo que tiene el amor de Dios. Y por eso, el mayor de todo entre la fe, la esperanza y el amor es el amor, porque es el único que va a perdurar. Tremendo esto. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta palabra gravoso, barús, bareia, también, pesado, difícil, severo, feroz, también significa. Nosotros vamos a ver este tema, porque generalmente cuando se trata así de la palabra de Dios, al no ser de una forma la palabra de Dios o el amor de Dios, también indica que es todo lo contrario a eso que dice que no es. No es pesado, no es una carga, no es severo, no es costoso, traduce alguna que otra traducción, no es agobiante y no es feroz. Esta es la palabra barús, que significa acá, no es, ¿cómo dice? No son gravosos. Un ejemplo de esta palabra está en... ¿Dónde está? Que me perdí. En Hechos. Ese versículo que decía... lobos rapaces, ¿se acuerdan cuándo está? ¿Se acuerdan dónde es? ¿Algunos se acuerdan? Hechos 19 era. Hechos 19, 8:20. ¿No se acuerdan de ese versículo que durante 3 años y 3 días y noches os enseñé con lágrimas? Donde dice Hechos 20, 19. 29, perdón. Dice, gracias. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Rapaces es la palabra la misma palabra gravoso ahí en 1 Juan 5:3. ¿No? Lo que indica este versículo, a esta palabra, que el amor de Dios es todo lo contrario a esto. Fíjense qué tremendo. No es algo que va a dañar o algo dañino o agobiante, ¿no? Sino que es todo lo contrario cuando se trata del amor a Dios. Lo que es rapaz en nosotros muchas veces es la tentación que recibimos o la carne que tenemos, pero no el amar a Dios. Nosotros con el amor a Dios podemos combatir, y es la herramienta que tenemos al obedecer sus mandamientos, de poder eliminar a ese lobo rapaz, ¿no? El amor de Dios no es agobiante, costoso, pesado, insoportable, traduce una traducción. Es todo lo contrario. Por eso nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, decía en Juan, por favor, para darles un ejemplo,
Juan capítulo 8. Sí requiere de un esfuerzo, sí requiere de una conducta, porque lo que nos está agobiando, lo que nos asedia a nosotros, como lo leen en Hebreos, ¿no?, es el pecado, ¿no? Es lo que nos agobia continuamente. Por eso requiere un esfuerzo nuestro amar a Dios. Pero amar a Dios, obedecer sus mandamientos no es agobiante. Sus mandamientos no son voraces, como quien dice. El versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tener una carga, estar agobiado, tener ese asedio continuo es lo que te apresa en esta vida. Sin embargo, el obedecer en el Señor a nuestro Padre es lo que nos hace conocer la verdad y nos hace libres. Este es un tremendo relato, quiero leerlo un poquito para desarrollar este tema. En el versículo 33 dice: linaje de Abraham, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Por eso yo le decía que estos mandamientos están dados a las personas que aceptaron ser siervos en su diario vivir, ¿no? Jesús les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. ¿Pero? Eso es lo que nos asedia, lo que nos agobia. Todo lo contrario es el mandamiento de Dios, que es amar a Dios. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y acá es donde nosotros nos detenemos un poquito, porque hoy por hoy hemos pasado a ser hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero para que esta libertad sea tangible en nuestras vidas, hemos entendido que la voluntad de nuestro Padre es que seamos siervos de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo este mandamiento, que Él es la cabeza, Él es el Señor y nosotros sus siervos, con quien trabajamos y a quien Él dirige, a nosotros, ¿no? Entonces dice el versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice: sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Por mi palabra, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y acá están los dos puntos, ¿no es cierto? Eso que nos agobia, nos asedia, nos produce una carga o un peso, es lo que dice la palabra: el mundo entero está bajo el maligno. Y aquello que nos hace libre, nos nutre, nos conforta y nos edifica, es lo que Dios puso en nuestro Señor para nosotros. Acá está nuestra gran decisión de poder liberarnos totalmente como iglesia y miembros del cuerpo de Cristo, cada uno e individualmente, en obedecer o no. Siempre fue y es nuestra decisión. Obviamente que lo mejor para nuestras vidas es decidir en Dios, ¿no? Decidir por Dios. Tremendo versículo este, porque de una u otra manera tenemos siempre las dos decisiones. Si bien hoy ya no está en juego nuestra salvación, pero sí está en juego nuestra libertad diaria en esta vida.
Nuestra libertad diaria en nuestra vida se produce al obedecer, amando a Dios. Eso es lo que va a mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, ¿no? Pero recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ese es uno de sus mandamientos. Ahora, ¿cómo yo logro amar a Dios? ¿Cómo yo logro en sí amar a Dios? Obviamente que 1 Corintios 13 es un gran capítulo por donde no vamos a pasar hoy, pero sí vamos a ir a, por ejemplo, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Lo que nuestro Señor decía a discípulos, acá la Biblia dice imitadores, sed pues en el versículo 1, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es entregarnos los unos a los otros, en servicio, servirnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, como dice la palabra, perdonando los unos a los otros. No podemos decir que amamos a Dios y no nos perdonamos, por ejemplo. No podemos decir que amamos a Dios y no nos soportamos. Podemos tener diferencias doctrinales, podemos estar tal vez separados por estas cuestiones, pero no al punto de no perdonarnos, ¿no? Como dice en Tesalonicenses, apártate de los tales, mas no los tengáis por enemigos. Sin embargo, he notado que varias veces he visto que en muchas ocasiones se lo tiene como enemigo, ¿no? Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, y eso tenemos que saber bien y definir bien en nuestros corazones, porque si no, va a interrumpir ese poder amar a Dios de mi parte. Si bien está ahí la persona tal vez que está contradiciendo la voluntad de nuestro Padre, tenemos que tener en cuenta que es el pecado que lo asedia, como a nosotros, que lo aplasta y que es feroz en su vida, trabajando en la soberbia, vanagloria y un sinfín de detalles que podemos leer en Gálatas y en varios versículos que tienen que ver con los deseos de la carne, ¿no? Nosotros venimos a vestirnos de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 13. Romanos 13, versículo 13, vamos a leer primero. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachería, no en lujurias ni en lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es una orden, un mandato, una instrucción que va a reflejar mi amor a Dios, el amor de Dios, de la iglesia a nuestro amado Padre. Y no proveáis para los deseos de la carne. Ese no, como dice en 1 Juan 5:3, como este no acá, no proveáis, no son gravosos, y este no proveáis es un no absoluto, un no rotundo, como también dice en 1 Corintios 14:2, cuando dice el que habla en lengua no habla a los hombres, no habla a los hombres sino a Dios. Es un no rotundo. ¿Entiendes? Por eso que la palabra te dice no es feroz, no es gravoso, no es pesado, no es severo,
el mandamiento de Dios. El mayor mandamiento de Dios que nosotros tenemos hoy, por hoy, sintetizando, ¿no? Tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Andar en nuestro Señor Jesucristo y vestirnos en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo decía, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy nosotros tenemos la oportunidad, porque tenemos Biblia, de ver el principio y el total de la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios nuestro Padre. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Una oportunidad que tal vez muchos hermanos nuestros en la iglesia del primer siglo no tuvieron. Pero nosotros tenemos esta oportunidad. Tenemos también la oportunidad de tener el gran misterio revelado en su totalidad. Yo creo que ellos iban revelando el misterio, y sé que iban revelando el misterio y comunicando este misterio a medida que compartían con las diferentes iglesias en los diferentes peregrinaciones que hacían o en las diferentes cartas que enviaban. Pero esto llevó sus años. Y sin embargo hoy tal vez descargamos en el celular una Biblia y lo tenemos completo en 5 minutos, ¿no? Ahí es donde podemos aprender a ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? De la manera que Dios hizo todo para que nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo sea libre, constructiva, edificante. Podemos nosotros imitar esa manera en nuestro Señor Jesucristo y por medio de nuestro Señor Jesucristo, obviamente que Él es el ejemplo vivo de lo que Dios hizo, ¿no? Fíjense Romanos 12, ahí nomás estamos. Romanos 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento. Y ese es una orden, ¿no? El amor a Dios, el amor de Dios. Sin fingimiento. Guardando los mandamientos, obedeciendo, cerciorándonos en nuestro corazón de que verdaderamente yo estoy haciendo eso porque estoy amando a Dios. No porque quiero otra cosa, otra intención. A eso se refiere sin fingimiento. Yo realmente estoy haciendo esto porque quiero amar a Dios. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y bueno, acá es donde nosotros debemos detectar qué es lo que es malo. No proveáis para los deseos de la carne. No permitamos que eso prevalezca ferozmente en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, o todo el momento en nuestra vida. No. Sino que sigamos lo bueno a nuestro Señor Jesucristo. Amaos, dice, los unos a los otros. Es una acción continua porque el mandamiento de Dios es una herramienta que Dios nos da para bendecir como Él nos bendijo. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿No es cierto? Estos son mandamientos que van a edificar nuestras vidas y con los cuales, como nuestro Señor, vamos a poder ser olor fragante a Dios, como lo fue Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En lo que requiere diligencia, ahí es donde nosotros ponemos el esfuerzo, ponemos nuestro corazón y apresuramos nuestros pies, como dice la palabra. Eso es diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque cada vez que nosotros
nos servimos los unos a los otros en este amor fraternal y en este amor de Dios, ¿no es cierto? Vamos a estar sirviendo al Señor, porque el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos sirviendo a los miembros de su cuerpo, obviamente que estamos sirviendo a Él, y así vamos a poder estar amando a Dios. No es tan difícil. El amor de Dios siempre trae resultados. Hechos, fíjense, capítulo 16. Siempre trae resultados. Cuando hay mandamientos de Dios a la iglesia de Cristo, siempre va a traer un resultado. Fíjense el versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen, los mandamientos, ¿no? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Vieron? Cada vez que hay un mandamiento de Dios y no de los hombres, para que se lo guarde, esto va a aumentar nuestras vidas, va a aumentar las iglesias y vamos a ser confirmados en la fe. Esto es el provecho que tiene amar a Dios, ¿no? No solo en la parte espiritual, porque cada vez que Dios produce algo, produce completamente en toda la vida del ser humano que viene a creer. Obviamente que acá está hablando de las iglesias, pero esta es una gran confirmación de que, por ejemplo, le estamos pegando más o menos bien en lo que venimos haciendo, porque las iglesias están siendo confirmadas, como lo hicieron acá, en la fe, y están aumentando cada día el número de ellas. Tremendo, porque el Señor está trabajando. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11 vamos a leer, de ahí vamos a leer. Dice, y él mismo, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y lo interesante de este versículo es que el que instituye estos ministerios es nuestro Señor Jesucristo. A fin de perfeccionar a los santos. Tiene un fin eso. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. ¿Verdad? Cuando hay amor, hay mandamientos, seguro, porque estamos siguiendo eso. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Cuando se refiere a los mandamientos de Dios, se refiere a seguir la verdad en amor, creciendo en la cabeza, no se crece en otra cosa. O fuera de Cristo. No hay crecimiento de parte de Dios, ¿no es cierto? Fuera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos tip, como quien dice, de ver que nuestro amor sea sin fingimiento, porque lo demás es un fingimiento. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿no es cierto? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Vieron? Siempre la edificación de nuestro Padre viene en el amor de Él, que es
en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice en Romanos que su amor es en Cristo Jesús, porque ahí es donde están los mandamientos de Él para la iglesia de gracia, como decimos nosotros, y ahí es donde está nuestro crecimiento de parte de Él por medio de nuestro Señor. No hay otro lugar hoy por hoy en donde el miembro de Cristo crece. El verdadero crecimiento está en guardar y obedecer sus mandamientos en Cristo, y sabiendo que estos mandamientos no son feroces, van a producir en nosotros este crecimiento que Dios promete, principalmente espiritual, para luego trasladarse a toda nuestra parte física. Cuando nos vistamos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, como lo estamos haciendo, gracias a Dios y con la ayuda de nuestro Señor, nosotros vamos a poder evidenciar la potencia de Dios, la gloria de Dios, de quien es la gloria, el poder y el imperio, ¿no es cierto? Como dice la palabra. Nuestro Padre va a ser manifestado, glorificado y nuestro Señor alabado. ¿Amén? Y ese es nuestro cometido, porque en nosotros está amar a Dios, sabiendo que para hacerlo tenemos que obedecer sus mandamientos, y que sus mandamientos no son costosos, agobiantes, gravosos, pesados e insoportables, sino todo lo contrario. Amén. Oro. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradezco por tu voluntad, por tu palabra y por nuestro mismo Señor Jesucristo, a quien nos dejaste para que nos guíe en este camino hacia vos, siendo Él nuestro camino, nuestro modelo a imitar, y a quien tenemos que testificar para que la gente te conozca a vos, porque Él es la reconciliación de todo lo que están en los cielos y en la tierra. Te doy gracias por tan tremenda tarea, por poder amarte sin fingimiento y por poder ser certeros en esto, por las instrucciones que nos das en Cristo nuestro Señor. Y en el nombre de Él te agradecemos, en el nombre de Jesucristo. Amén.